herramientas para poder ir avanzando en la parte de informática. Y sé que hoy, pues, ustedes en casa van a poder tener también las computadoras y los teléfonos a la mano para poder ir avanzando con este proyecto Quantrix. Hay algunas lecciones que son únicamente de elaboración de algún producto, entonces no se preocupen en esa parte. Sé que nos la vamos a pasar muy bien en el proyecto Quantrix en tecnología. El día de hoy vamos a trabajar en cuaderno. Por favor, les voy a pedir que tengan a la mano su cuaderno, que pongan la fecha del día de hoy y voy a trabajar un tanto diferente porque es la primera vez que estoy tratando de experimentar esta forma en donde hice un apunte y vamos a trabajar sobre el apunte que hice el día de hoy y después vamos a ver un pequeño video. ¿Sale? Entonces, el día de hoy es diferente en ese sentido. Es como si yo lo hubiera puesto en el pizarrón para que ustedes lo vayan observando. La primera parte, todo lo que está en el apunte lo tienen que copiar. Por eso tienen que estar muy concentrados. ¿Sale? Me voy a ir muy despacio en la explicación para que no haya problema. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. Que conforme yo vaya avanzando, si tengo que detenerme, ustedes me vayan diciendo, profe, espérenos tantito. ¿Ok? Entonces, de lo que vamos a hablar lo platicamos la semana pasada. Son las flotas, el control del comercio y el consulado de comerciantes. ¿Sale? Anoten por favor el título. Espéreme tantito, maestro. Sí, no te preocupes, Dafne, solamente es que saquen su cuaderno, pongan la fecha y que empecemos a copiar el apunte que estoy colocando en la pantalla. Ok, profe, es que se escuchó cortado y ya no supe qué onda. Ok, anoten el título. Las flotas, el control del comercio y el consulado de comerciantes. Entonces voy con la primera parte. Ahí en el apunte dice la corona, la corona impulsó, se ve un poquito raro, impulsó un sistema comercial cerrado y proteccionista. Y voy con este primer espacio. La corona impulsó un sistema comercial cerrado, es decir, no permitió que el resto de Europa comerciara con la Nueva España. Ellos lo que querían hacer es que los productos que venían de Nueva España llegaran a España y que España pudiera comerciar ya con el resto de Europa y con Asia. Para esto con la intención de que no se viera fortalecida en la parte económica la Nueva España y no pudieran rebelarse en contra del rey de España. Entonces, ahí por eso puse una coronita como parte del apunte. Y además de eso, el sistema comercial fue proteccionista. ¿Y qué es esto de proteccionista? A ver, si preferían ellos comprar y privilegiar el consumo de productos de la Nueva España a comprar productos que fueran del resto de Europa. Esto lo hacían con la finalidad de fortalecer la economía de la corona. Por ejemplo, si alguien quería llegar a vender artículos del extranjero, del exterior, vamos a pensar de Rusia hacia la Nueva España, la corona lo impedía, porque decía, es muy caro comprarle a un extranjero, mejor vamos a protegernos y vamos a producir nuestros propios productos y vamos a consumirlos entre nosotros y como a nosotros nos sobra mucho producto, vamos a ofrecérselo al resto de Europa y a Asia, a los países asiáticos y a los países africanos
que estén en la necesidad. Por eso, esta primera parte dice, la corona impulsó un sistema comercial cerrado y proteccionista. En ese caso, por eso dice, en muchos casos, como el tabaco, creó estancos. A ver, es decir, monopolios. ¿Qué es un monopolio? Es una práctica en donde solamente una empresa tiene el control de la venta y de la producción del tabaco, en este caso. Entonces hagan de cuenta que es como si en México hubiese nada más una empresa dedicada a la producción de tabaco. En ese sentido, estamos hablando de, voy a pensar que es una empresa que se llama Cigarros México, ¿no? O Tabaco México. O en ese entonces debería ser Tabaco Nueva España, ¿no? Y ese tabaco, que era la empresa Tabaco México, se dedicaba a producir y a comercializar el tabaco. Si había otra empresa que quisiera entrar a producir el tabaco, la corona no lo dejaba. Y esto generó grandes monopolios en muchos espacios de producción, no nada más en el del tabaco, en el del café, probablemente en el del ganado, en el de la ganadería. Y esto le beneficiaba a España porque ellos podían seguir teniendo el control económico. Ya terminaron de copiar hasta aquí, hasta monopolios, ¿verdad? Ya. Perfecto. Ya. Voy con la siguiente parte. Ustedes recordarán que el comercio transatlántico, es decir, de los barcos que iban de aquí de Nueva España a Europa, se limitó. Nada más había un viaje anual. Y ese viaje anual estaba determinado por los galeones que iban al frente de las flotas, porque eran los galeones y después venían otros barcos, aquí les estoy poniendo el nombre, se llaman carracas, y los galeones brindaban protección de ataques piratas, aunque estos galeones pues no siempre tuvieron la suerte. La verdad es que los piratas hicieron mucho daño a estos viajes, lograban robar gran cantidad de los productos que venían de Nueva España y que iban hacia Europa. Además, hubo pérdidas de barcos por naufragios. Estos naufragios se generaron en gran medida por la cuestión climática. Venía una tormenta, los barcos perdían rumbo y entonces allí se perdían los grandes, pues las grandes producciones que se enviaban a España en ese momento. Por eso surgieron los cazadores de tesoros, que también andaban en el mar buscando a ver si encontraban algún barco con todas esas riquezas, sobre todo con el oro y con la plata que venía de aquí, de la Nueva España, de Perú. En Perú hubo una gran producción de plata, también de los productos que se generaban en Guadalajara y en toda la región de América en general. ¿Sale? Debido a esto, a estas ideas de ambición que nos decía la vez pasada Dafne, en España se creó un organismo que se llamó la Casa de Contratación de Sevilla en 1503. Esa Casa de Contratación de Sevilla lo que hacía era preguntarle a las personas, a los españoles que querían venir aquí a la Nueva España, cuáles eran las intenciones de su viaje. Era un sistema de justicia creado por los reyes católicos. Aquí se los estoy colocando abajo. Era una especie de aduana, muchachos, en donde pasaban personas, artículos, etcétera. Entonces ellos decían quiénes sí podían viajar a América, quiénes no, qué productos sí podían abordar los barcos, qué otros productos no. Y controlaban el comercio en el Nuevo Mundo. Es decir, controlaba la Casa de Contratación de Sevilla de 1503, controlaba el comercio entre España y Nueva España.
Y una de las ideas de esta casa de contratación era no permitir que la riqueza que había en Nueva España se empezara a tener fugas, ¿no? Que empezaran a llegar, por ejemplo, personas de China o de la India y que pudieran empezar a explotar los recursos de Nueva España sin el permiso de la corona. Bien, pues ellos hicieron también un monopolio del tráfico hacia América. Aquí eso es lo que dice, monopolio del tráfico hacia América. Es decir, eran los únicos, por eso se llama monopolio, polio, poder, el único poder que tenía la posibilidad de decir quién y qué productos venían a América y qué productos no podían llegar a América. Después de esta casa de contratación de Sevilla de 1503, se da el Consejo de Indias en 1524, que como ya lo estudiamos en las lecciones anteriores, es ya un órgano que regula o que hace las leyes para regular la convivencia en la Nueva España. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta dónde tenemos que ir anotando? Sí, tienen que ir anotando, por favor. Muy bien. Ustedes me dicen cuándo pueda bajar un poquito más la pantalla. Ya, maestro. Gracias, Karen. Dafne, ¿cómo vas? Ya, profe. Excelente. Me falta lo de abajito. Excelente. Entonces, espero nada más un poquito más. Gracias, Arlet. Excelente. Bien, me voy a poner ahí para que quede lo de arribita. En 1592, muchachos, se genera el Consulado de Comerciantes. Quien tenía el monopolio del tráfico hacia América era esta parte de la casa de contratación. Pero este Consulado de Comerciantes que se genera en 1592 favoreció la actividad de los mercaderes capitalinos. Hagan de cuenta que eran pues organizaciones que agrupaban a comerciantes para que pudieran ellos crecer como comerciantes. Recuerden ustedes, si no lo vieron en primer año de secundaria, estos comerciantes eran burgueses que empezaban a tener esta capacidad económica. Y esos consulados de comerciantes que se generaron en 1592, hubo uno en la Ciudad de México, otro en Veracruz, otro en Guadalajara, y que permitía que los comerciantes pudieran generar ahorros, hipotecas, y que ellos pudieran cobrar las cargas fiscales para poder asegurarle a la corona que iban a tener ingresos. Los comerciantes, muchachos, justamente hacían estos consulados y como generaban estos ahorros y como daban estos préstamos para las hipotecas y como cobraban estos impuestos, entonces tenían el poder económico para generar los préstamos a los mineros. Aquí están los préstamos a los mineros. Y eso representó, muchachos, una amenaza para la corona, porque eran burgueses que empezaban a tener mayor cantidad de dinero que los virreyes o mayor cantidad de dinero que lo que podía generar la corona. Entonces, por eso es importante estos consulados de comerciantes que, si ustedes se dan cuenta, históricamente hablando, han permitido que estas capitales, estas ciudades vayan creciendo mucho. Pues, los que han ido a Veracruz ven cómo desembarcan las mercancías, se dan cuenta que de pronto está uno en el puerto y pasa alguien ofreciendo lociones, lentes, lámparas, etcétera, etcétera, porque son los productos que van llegando a este puerto.
y que todo esto empezó con este consulado de comerciantes en 1592, ¿vale? La Ciudad de México, no se diga, que es el centro comercial más importante de toda la República, sin menospreciar a los que se dan en los estados, pero es el más grande por la cantidad de población que tenemos, ¿no? Aquí una disculpa porque mi corona quedó toda chueca, miren. Ya nada más qué corona tan chueca tenía el rey. Sí, cuando activan las bocinas, generalmente suman los oídos de tan fuerte que tocan esos barcos. ¿Sale? Ok. Aquí sigue el subtítulo, ponen en punto y aparte, el comercio con Perú y Asia. El galeón más famoso en ese momento de esta etapa fue el galeón llamado Manila. Iba de Acapulco a Filipinas. Hubo quien conoció a este Manila como la nao de China. El galeón más famoso entonces de este comercio con Asia se llamó la nao de China, Manila, iba de Acapulco a Filipinas. Y este galeón transportaba mercancías como plata, cacao, vainilla, tintes, plantas, también llevaba viajeros, frailes y mercaderes. ¿A dónde los llevaba? A Filipinas. ¿Y de dónde traía gente? De Filipinas. Fue uno de los, digamos, de las excepciones que hubo de comercio extranjero que permitió la corona española, aunque creo que fue el que más se permitió porque había 2 viajes al año que se hacían. Y ellos, en cambio, traían de Filipinas. Sí, de ahí salió el mango de Manila, precisamente. Y traían ellos de allá la seda, textiles, porcelana, vajillas chinas, objetos de marfil o de carey, y se hacía este viaje 2 veces al año. Si ustedes van alguna vez al museo ¿cómo se llama el museo? El Museo Somaya. El Museo Somaya, que está ahí en Polanco, me parece que está, no recuerdo bien la dirección, hay que buscarla. En la parte superior del museo van a encontrar ustedes un montón de estos objetos de vajillas chinas, de este marfil que traían de los elefantes con tallados muy, muy, muy finitos, verdaderas obras de arte que traían ellos en esa época. Déjenme ver si puedo enseñarles, por ejemplo, déjenme ver si hay algo que les pueda ejemplificar. Miren, por ejemplo, aquí hay 3 o 4 imágenes en donde así hacían estas obras de arte en el marfil. Y hay un colmillo de marfil. Miren, vean estos tallados que se hacían. Aquí hay un montón de arbolitos y una casita. Y este tipo de cosas eran las que traían los chinos, ¿no? Además de las vajillas o de la porcelana china que traían ellos ahí en la nao.
Recuerden que los elefantes para esa cultura era algo muy, muy representativo, al igual que los dragones. Y pues estos son muchos de ellos de elefante, pues aquí se puede ver el colmillo del elefante y cómo está tallado. Si se van a dar una vuelta ahí a ese Museo Somaya, se van a dar cuenta que hay muchos más detalles que pueden ustedes observar en las figurillas. Y y otra de las cosas que pueden observar ahí en el museo es este tipo de porcelana que se comerció mucho en la Nueva España. Había vajillas, platos, jarrones que venían precisamente de estos países asiáticos. ¿Vale? Pues ese es nada más para que tuvieran ustedes una referencia de estos productos que ellos traían. Y telas, pues ustedes han visto como ese tipo de telas que utilizan en Asia para poder hacer los kimonos y todo ese asunto. A ver, vamos a ver si podemos ver un kimono. Que son justamente estos, miren. Ah, y hasta los venden en Amazon. Vamos a ver cuánto cuesta uno de 758 pesos un kimono en Amazon. Porque eran telas, pues, muy, muy, muy finas y siguen siendo telas muy finas en ese aspecto. Pero vean el tipo de ornamentos que tienen estas telas y que los hacen justamente caros, ¿no? Y la seda, sobre todo, que era algo que traían de allá. Muy bien, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿O cómo vamos? Vamos bien, profe, todo bien, todo bien, todo bien. Excelente, bueno, voy a seguir avanzando entonces. Los pasajeros de esta nao de China, muchachos. Maestro, Otra vez, Kevin, dime. no terminé de copiarlo de arriba, me quedé en vainilla. No te preocupes, me regreso entonces tantito. Sí, gracias. Recuerden que entonces uno de los productos de mayor importancia en este comercio fue la plata. Y en gran medida porque había dos regiones que generaban mucha plata, que fue la Nueva España, incluyendo todo lo que fue Nuevo México y para abajo, todo hasta llegar a la Ciudad de México, y la plata que se generaba en el Perú. Y ya se están dando cuenta ustedes que también el comercio interno fue muy importante, el comercio que se dio en la misma Nueva España. Y recuerden que esta nao de China llegaba 2 veces al año. Pregunta, Dafne, ¿a dónde llegaba? De los mangos Manila, salían de Acapulco hasta Filipinas. Perfecto, de Acapulco a Filipinas. Y ojo, porque Acapulco entonces se convirtió en el puerto internacional. Es decir, era el punto de comercio con el resto de América y con el resto del continente americano. En cambio, Veracruz. Listo, maestro. Gracias. En cambio, Veracruz era el punto de partida de la Nueva España hacia Europa. Entonces, así era como se dividía esta parte. Bien, les platicaba que los pasajeros en esa nao de China frecuentemente enfermaban. Hay una enfermedad a la que le llamaban el escorbuto. Los hombres morían de escorbuto por falta de vitamina C y frecuentemente también enfermaban y morían de hambre. ¿Cómo lograron terminar con este problema de falta de vitamina C? Pues llevando a bordo naranjas, que se daban muchas en Veracruz. Ahora entenderán por qué Veracruz y Acapulco está lleno de naranjas, porque cargaban los barcos con ese fruto para que no se enfermaran durante los viajes.
Veracruz fue entonces el puerto más importante de la Nueva España para comerciar con la metrópoli. O sea, es decir, Veracruz fue el puerto más importante de Nueva España para comerciar con España. Y Acapulco fue utilizado para comerciar con las colonias españolas como Perú y con Filipinas, que era el que estaba ahí en esa parte, también de alguna forma en espera, ¿no? Ahí los filipinos, a los que sí dejaban comerciar los españoles. Y al principio de esta clase yo les mencionaba que Perú fue muy importante en la producción de plata, fue casi tan importante como Nueva España, había gran producción de plata y había gran cantidad de mano de obra indígena, muchachos, a comparación de esta región en donde ya había mermado mucho la población por la viruela, y por los maltratos y por las matanzas que se habían generado en esta parte de México Tenochtitlan. El intercambio, muchachos, que hubo de productos entre la Nueva España y Perú fue muy reducido, porque el control lo tuvo la corona española. Y esto con la misma idea que les platico yo con la misma idea de controlar el comercio en la región y que ellos acumularan o concentraran la riqueza de lo que había en América. Lo de los pasajeros que se enfermaban ya lo puedo quitar, ¿verdad? Sí. Y viene un subtema ya ahora, que son las remesas de plata de Nueva España en el intercambio internacional. Las remesas son llamadas, es llamado así al dinero que llega del extranjero a un país. Por ejemplo, España recibía plata de la Nueva España y esas son por eso remesas. Voy a ponerles otro ejemplo. Si ustedes tienen familiares en Estados Unidos y ellos mandan dinero de Estados Unidos aquí a ustedes, a sus familias, eso se llama remesas. Nada más que no son remesas de plata, serían remesas de dólares que vienen de Estados Unidos a México. Y en este caso, pues el subtema son remesas de plata de la Nueva España en el intercambio internacional. Es el dinero que llegaba a España a través de Nueva España en ese intercambio internacional. Esto permitió grandes cosas, le permitió grandes cosas a los españoles. Ok, entonces voy a avanzar con este otro tema. Bien, pues esta plata que venía de América estimuló el comercio internacional, la industria,
pero también acrecentó el poder de la burguesía en España, muchachos, y contribuyó al desarrollo económico. Y me voy a detener aquí en incrementó el poder de la burguesía. Ustedes deben de saber ya a través de sus otros cursos de historia que la burguesía eran pequeños comerciantes, artesanos que empezaron a tener una gran cantidad de dinero por las relaciones comerciales que tenían y que eso no lo reportaban o no se lo daban a la corona. Entonces, estos burgueses empezaron a tener grandes acumulaciones de dinero y representaron un problema para los reyes en Europa, para el tipo de gobierno de las monarquías de Europa. Empezaron a tener gran cantidad de poder, tal que empezaron a generar otro tipo de gobiernos en Europa, como las monarquías constitucionales. Ustedes sabrán que la gente se cansó del trato que les daban los reyes. El primer caso se da en Inglaterra, con la Revolución Inglesa, al mando de Oliverio Cromwell, que termina con la muerte del monarca y y pusieron ellos ahí una monarquía constitucional. Muere Oliverio Cromwell y todo vuelve a la normalidad en la monarquía. Tal es el hecho de que hoy tenemos monarquía todavía en Inglaterra, pero una monarquía parlamentaria, ¿no? Con dos cámaras como nosotros en el caso de México. Estos movimientos de la burguesía generaron pues grandes revoluciones. Una de ellas fue la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, que tenían la idea de que ellos podían gobernarse a sí mismos. Recuerden que las 13 colonias inglesas, es decir, eran de Inglaterra, llegaron a este espacio personas que no eran bien vistas en Inglaterra, en Europa, muchos de ellos perseguidos políticos, otros huyeron por algún delito que habían cometido en América, y así fue como se poblaron las 13 colonias. Las 13 colonias en América pensaron que no tenían que depender del poder del rey y se independizaron bajo las ideas de la Ilustración, que fue una de las filosofías que tenían los burgueses, que decían, ¿cómo nada más el rey va a poder gobernar? O sea, el rey no tiene sangre azul, el rey es parte pues de los seres humanos, ¿no? Entonces, esto es un antecedente, por eso es que lo cuento así. Es un antecedente de la independencia de nuestro país. Porque justamente los burgueses, los que tenían ese poder económico, que generalmente eran criollos, fueron los que empujaron a independizarnos o que empujaron a que ya no tuviéramos un monarca como parte del gobierno, que fuera el que nos organizara como nación. Bueno, pues esta alza de precios en Europa, esto provocó, la plata americana provocó la alza de precios en Europa, y si bien en el siglo XVI esta plata podía ir a Europa, China e India por las cuestiones comerciales, en el siglo XVII la plata se concentró únicamente en España y estaba dedicada a financiar guerras y a pagar deudas de la corona. Se estima más o menos, muchachos, que por cada año que llegaba a su fin, se exportaban 17,000 toneladas de plata. 17,000 toneladas de plata. Yo con unos 200 kilos de plata me conformo, ¿verdad? Pero 17,000 toneladas de plata eran exportadas en el siglo XVII y ya no tenían este viaje hacia a las diferentes regiones de Europa, China e India, sino se concentraban en España y eran utilizadas justamente para financiar esas guerras. Aunado a esto, muchachos, hubo muchas flotas holandesas e inglesas. Estas flotas eran de piratas que se dedicaban a saquear
a esperar a los galeones españoles para poderlos robar. El 50% de la plata fue destinada a financiar la defensa del Caribe por lo mismo, y hay dos grandes fuertes. El fuerte de San Francisco, allí en Acapulco, que es una construcción que está en forma de pentágono que hicieron los españoles para atacar a los barcos piratas desde tierra. Colocaron ahí cañones, y por ahí está otro fuerte que está en Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa, que sirvió como prisión también para poder atacar a estas personas que querían invadir nuestro país, que querían invadir pues México, ¿no? La plata se fue a pique porque bajó la producción por diferentes causas, una de ellas por muertes de indígenas, otra de ellas porque se iba acabando la plata en las minas, eso es lógico, es normal, por los ataques de barcos, por los gastos excesivos del virreinato y de la corona, por eso los separé, y esto fue generando una crisis en el gobierno español. ¿Vale? Bien, ¿puedo bajar un poquito más? Sí, maestro. Okay. Sí, maestro. Bien, ponen como subtítulo la llegada a la madurez. Ya vamos a terminar, ¿eh? La llegada a la madurez. Y dice aquí algo, el carácter corporativo de la sociedad. ¿Qué es eso de carácter corporativo de la sociedad? Es decir, la forma de organización de la gente fue en forma de corporaciones. A ver, van a ustedes a verlo ahorita que vayamos avanzando. De la conquista en 1521 al siglo XVII, Nueva España tuvo una etapa formativa. ¿Por qué? Porque la gente que estaba aquí se organizaba de una manera diferente. Entonces empezaron a aparecer nuevas formas de organización social, política y económica. Se modificaron las tradiciones indígenas. Y la interacción entre distintos grupos culturales generó la tradición novohispana. Este es el antecedente. El hecho de que llegaran españoles y se mezclaran con indígenas, y que llegaran esclavos de África y se mezclaran con españoles y con indígenas, generó que se modificara la tradición indígena y que se generara la tradición novohispana o la tradición de la Nueva España. Y esto, a su vez, generó que empezaran a generarse nuevas formas de organización social, política y económica. Las ciudades fueron lugares privilegiados para generar sociedades complejas, muchachos. La gente obviamente se organizaba de acuerdo a sus intereses sociales y culturales. Por ejemplo, los burócratas, los que eran trabajadores del gobierno, hicieron un grupo o pertenecían a un grupo en donde se juntaban únicamente burócratas y que velaban por sus intereses. Los mercaderes igual, no eran de manera individual que ellos participaban, se organizaban los comerciantes y lo que hacían era que buscaran ellos la representación en la Nueva España para ser escuchados. De la misma manera, los eclesiásticos, los sacerdotes, ellos se conformaron también en grupos. Ustedes vean, la orden de los franciscanos, la orden de los jesuitas, la orden de los dominicos, son la forma en la que se organizaron ellos, que era en forma de corporativos, en forma de incorporación de personas en un espacio determinado. Los artesanos también se empezaron a organizar de forma corporativa. ¿Sale? Entonces, ustedes las formas de organizaciones corporativas que van a escuchar a lo largo de estas clases de historia van a ser gremios. Gremios es un grupo de personas que se dedican a algo. Cabildos es una organización de personas que se dedica a algo, en este caso a gobernar. Los gremios generalmente se dedicaban a comerciar. Cofradías
que se dedicaban, grupos de personas que se dedicaban a esta parte también del comercio o a la parte religiosa, por ejemplo. Comunidades indígenas, que eran grupos de personas que se dedicaban a protegerse entre ellos. ¿Ok? Entonces, estas personas no decidían de manera individual. Siempre fueron buscando agruparse para poder actuar. Por ejemplo, el ejemplo de los gremios, ahí está. Está el sector artesanal en los zapateros. Ellos acordaban los precios, veían en dónde se iban a colocar las mercancías, veían qué era lo más óptimo para ellos y eso generó a los gremios. Y ahí venían instituciones corporativas como las iglesias, yo les platicaba ahí que estaban las órdenes religiosas de los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, pero también existieron corporaciones de comerciantes, de mineros, de artesanos. La audiencia, muchachos, fue una forma de corporación, el cabildo, la universidad, y en general, muchachos, todas estas instituciones corporativas representaron fuerzas políticas y económicas. Si ustedes lo piensan en cuanto a las órdenes religiosas, pues tenían un gran poder económico, porque ellos eran los dueños de las haciendas, ellos eran los dueños de la educación en la Nueva España. Por mucho tiempo fueron y siguieron teniendo el poder en ese sentido. ¿Sale? Muy bien. Díganme, ¿terminaron de copiar? Sí, maestro. ¿Te falta un Casi todo. Perfecto. Escríbanme, por favor, si tienen alguna duda o es clara la explicación que les estoy dando. Perfecto, Edwin. Muy bien, Diego. Entonces ya no debe de haber problema si yo les pregunto ¿qué es un estanco? ¿Qué es un gremio? ¿Qué es un cabildo? ¿De dónde a dónde viajaba la nao de China, por ejemplo? ¿Qué tipo de mercancías traía? ¿Cuáles se llevaba de aquí de América? Creo que en general hemos logrado recorrer todos estos temas, ¿vale? Muy bien, y yo tenía un videíto por aquí que quería mostrarles para poder cerrar la clase del día de hoy, pero me parece que no me va a dar tiempo. Por lo tanto, les voy a pedir que me vayan colocando su nombre completo en el chat para poderles pasar lista. Y recuerden que lo que tienen que entregar es el apunte en el cuaderno y lo tienen que subir a la sesión en línea, por favor. Y de antemano, muchachos, una disculpa que el día de ayer no los vimos en tecnología, ¿eh? Recuerden que en la parte de tecnología las actividades son compartidas, es decir, cada maestro revisa la actividad, pero las actividades para ambos grupos son las mismas. Bien, ¿puedo dejar de compartir, muchachos? Sí, maestro. Excelente. Sí, maestro. Sí, maestro. Excelente, muchachos, gracias. Muy bien, pues estoy cerrando dejando de compartir mi pantalla para poderme despedir de ustedes, muchachos. De verdad que estos días me agradan mucho porque podemos participar de manera muy, muy rápida en los temas. Ahorita me estoy apurando para poder cerrar todo lo que tiene que ver con el bloque 1, el primer trimestre,
que deberíamos ya haber tenido un pedacito del segundo trimestre, pero que ahorita con todo esto de los programas de Aprende en Casa se han ido retrasando. Yo creo que voy a ir quitando poco a poco los programas de Aprende en Casa y les voy a ir dejando actividades para poder avanzar en el programa, ¿sale? Súper importante esto que les estoy diciendo porque sé que de esa manera vamos a poder terminar todos los temas que vienen en su libro. Pues muy bien, muchachos. Si no tienen alguna otra duda, nos vemos la siguiente semana, el día martes. Espero que estén muy bien. Descansen, por favor, el fin de semana para que puedan ustedes retomar fuerza para la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.